En este vídeo te voy a enseñar a desactivar los emojis en WordPress para que tu sitio vaya un poco más rápido. Y es que los emojis se cargan desde la versión de WordPress 4.2 y desde entonces se pueden utilizar en WordPress. Pero la mala noticia es que si no los utilizas se cargan igualmente en nuestro sitio, ralentizándolo un poco. De hecho, para hacer este vídeo he realizado un pequeño experimento donde aplico el truco que vamos a ver a continuación y hemos pasado de esta velocidad en el test de Google PageSpeed a esta otra. Mi nombre es David Zamora y si eres de esos usuarios que no utiliza los emojis en su sitio, te aconsejo que hagas lo que vamos a ver a continuación. Y antes de pasar con el tutorial, no olvides darle un like al vídeo si te gusta y suscribirte al canal. Y ahora vamos allá. Pues bien, como comentaba, estos emojis son muy bonitos, están muy bien, pero el caso es que ralentizan un poco nuestro sitio web. ¿Y por qué ralentizan nuestro sitio web? Pues muy fácil. Si nos vamos a cualquier página de nuestro sitio, por ejemplo esta misma, y vemos el código fuente, veremos que se carga el script que utiliza WordPress para dar soporte a estos iconos. Este script no es muy pesado, pero ahí está, y además se carga en todas las páginas de nuestro sitio web. Por lo tanto, si no lo utilizamos, pues está bien quitarlo, ¿no? Así no nos molesta. Entonces, para desactivar los emojis de tu WordPress, lo único que tendremos que hacer es utilizar una pequeña función de WordPress, que no es más que un trozo de código. Pero tranquilo, no hace falta saber programar ni nada por el estilo. Lo único que tendremos que hacer es copiar y pegar un pequeño código en nuestro archivo functions.php. Y este pequeño código te lo voy a dejar en el artículo que te dejo en la descripción. Simplemente tendremos que ir al artículo que te dejo en la descripción. Nos vamos a ir abajo del todo y aquí donde pone deshabilitar emojis vamos a copiarlo todo y nos vamos a ir a nuestro functions.php de nuestro tema. ¿Dónde lo localizamos? Pues normalmente siempre está en el menú apariencias, editor de temas y aquí en el menú de la derecha, si os fijáis, aparecerá el archivo functions.php. Si tenéis un child theme, tenéis que buscar el archivo functions.php de vuestro child theme, recordar. Así que vamos a ir al functions.php, vamos a bajar al final del todo para no interferir en ninguna otra funcionalidad y vamos a copiar el código. Le vamos a dar a actualizar y ahora pues si vamos a cualquier página de nuestro sitio web, por ejemplo esta misma, podemos mirar en el código que ya no se carga ningún script de emojis. Y si le pasas un test de velocidad a tu sitio web ahora mismo, verás que tu página carga más rápida. Y por supuesto, esto también se puede hacer desde un plugin, pero creo que es mejor de esta manera. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado este pequeño truco para optimizar tu WordPress. Si tienes alguna duda o lo que sea, déjamelo en los comentarios, dale un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.